Si hay algo que preocupa tremendamente a cualquier propietario de perro es observar que su animal no come. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de daros paso a paso los remedios caseros que vais a encontrar fácilmente en vuestro domicilio para ayudar, para intentar que vuestro perro lo antes posible vuelva a comer. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. El primer remedio casero que tenéis que hacer servir siempre ante un perro que no quiera comer es mantenerlo hidratado. Parece estúpido, pero es lo primero que hay que hacer. Si el perro no come, por lo menos que beba, y que beba en abundancia. Y si veis que tampoco se acerca al bebedero a beber, pues habrá que hacerlo beber de otra manera. Por ejemplo, dándole cubitos de hielo, sobre todo en épocas estivales o en países donde hace mucho calor, esto funciona muy bien. Utilizar una jeringa para darle poco a poco el agua. Añadirle al agua de bebida, por ejemplo, unas gotitas de miel, que el agua coja un sabor más agradable, un sabor distinto, lo que sea, pero que el animal beba. El siguiente remedio casero es el ayuno. Y parece contradictorio, pero es lo primero que hacemos siempre cuando el perro no come porque tiene un problema gastrointestinal. El clásico perro que le notáis que le hacen ruido las tripas. Ese perro, lo primero que debemos hacer siempre, porque va a ser un perro que deja de ir a comer porque le duelen las tripas, es directamente 24 horas en ayuno, si es un perro grande. En perros más chicos pueden ser entre 12 y 18 horas. Pero lo primero y principal, dejar de comer. Es como resetear el sistema digestivo del perro. Lo primero, si por ejemplo tu perro es un animal que está comiendo croquetas, está comiendo pienso, es ofrecerle una comida casera. Esto es muy importante. La comida casera es más incordiosa, no es tan práctica como la comida comercial, pero es mucho más agradable, es mucho más saludable y más apetitosa para cualquier perro. Y nos interesa estimular su apetito. El siguiente remedio casero es que calentéis la comida. No hace falta que esté muy caliente, con que esté un poquito por encima de los 30 grados es más que suficiente. Se trata de que la comida caliente desprende mucho más aroma, hace que al perro le resulte más apetitosa y que por lo tanto sienta más deseo de comer. Otro consejo que funciona muy bien es cambiarle el recipiente donde el animal come. El perro no es tan tiquismiquis como el gato, pero en ocasiones, si el cuenco es muy profundo, pues resulta que luego le cambias a un recipiente más amplio, pero menos hondo, y al perro le gusta más. Y a veces es al revés, es un comedero muy amplio y poco profundo, y le pones en un cuenco profundo y al animal le gusta. Esto va por barrios. Luego podéis disimular el sabor de la comida añadiendo una serie de productos que, por ejemplo, tengáis por casa. Viene muy bien, por ejemplo, añadir huevo, un huevo hervido, troceado, mezclado con su comida. Viene muy bien porque cambia el color y cambia el olor de la comida, y a la mayoría de perros el huevo les encanta. Puedes añadir también trocitos de pollo o de pavo desmenuzado, de manera que ese color más blanquecino sobre un fondo más oscuro que suele tener, por ejemplo, la croqueta, pues al perro le llama la atención, le nota una textura distinta. También viene genial que cojas un yogur natural, preferiblemente sin lactosa, si nos evitamos cualquier tipo de reacción, y lo mezcles, la esparzas por encima de las croquetas, le cambias el color, le cambias la textura y le cambias el sabor. Y muchos perros caen en este engaño y empiezan de nuevo a comer. Puedes hacerle también una infusión de jengibre. Esto viene bien para perros que no comen porque tienen cierto malestar estomacal que les provoca algún tipo de náusea. Digamos que la infusión de jengibre les asienta al cuerpo, les da un sabor que les acompaña, les es agradable, y evidentemente evita ese reflujo, esa sensación tan desagradable para el perro que hace que no tengan tanto interés por la comida. Otra manera de hacer que un perro coma es darle, por ejemplo, helado. Los helados a los perros les encantan, les es muy agradable la textura, la sensación de frescor y en general eso de comer y al mismo tiempo hidratarse. Y es facilísimo, no hace falta complicarse mucho la vida.
Coges medio plátano, lo machacas un poco, lo mezclas con un yogur natural, lo pones al congelador y al cabo de un par de horas tienes un helado y le das el helado al perro, troceado en trocitos, y ya verás cómo el animal poco a poco comerá. De esta manera no solamente comerá algo que le llene, sino que al mismo tiempo lo hidratarás de nuevo un montón. Y si vuestro perro lleva más de 3 o 4 días sin comer, es muy recomendable que lo llevéis a un veterinario. Podéis hacer dos cosas: llevarlo a vuestro veterinario tradicional o apuntaros a esto de la videoconsulta veterinaria online. A día de hoy estamos dando 8 horas continuadas de videoconsulta. En breve llegaremos a las 24. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.